Y todo eso se resume finalmente en el riesgo Cuca. El riesgo Cuca es finalmente una Argentina que vuelva al pasado. Vamos para atrás un poquito, pero para el arranque del gobierno de Javier Milei, vos decías, bueno, los argentinos se dieron cuenta, o el votante argentino se dio cuenta de la existencia de estas ideas, Claro. de esta propuesta. ¿Fue por eso, por haber adquirido esas ideas, votado esas ideas, o lo otro andaba tan mal que, bueno, a ver, probemos algo nuevo? La combinación de las dos fue primero, lo cual incluye la figura de Milei, la por personalidad supuesto. de Milei. Acá es la combinación de dos cuestiones. Primero, el fracaso del modelo económico, o sea, independientemente de si existe Milei o no, Argentina tenía 15 años de estancamiento económico y llegamos nuevamente a 300% de inflación. Advirtamos que 300% de inflación en una democracia no existe. Son números de dictadura. Y es normal llegar a 300% de inflación si vos tenés la política económica de una dictadura. El control de precios, el control de importaciones, los controles cambiarios, solo se observan en dictaduras. No obstante, acá se recomienda desde las facultades. Todo este delirio conceptual del cual vivió, y no quiero ser tan malo, soy malo con los que soy más exigente al que a la mirada del 2023 dice, apuestas a esas ideas. Si en los 70, en los 60 o en los 50 vos apostabas a esas ideas, bueno, era la ciencia económica, ya había llegado a ese nivel de análisis, ¿no? A la frontera del análisis era ese, y por lo tanto, bueno, Argentina en ese momento, incluso Latinoamérica empezó a hacer keynesianismo en código latino, que son estas dos escuelas. La escuela de Previch, Ferrer, claro, entonces no quiero cargarlos contra ellos, porque si no sería anacrónico. O sea, obviamente, seguramente hoy estamos haciendo errores errores en la ciencia económica, que dentro de 50 años van a decir, mirá, no tiene sentido analizar el pasado con la vara de hoy. Exactamente. No será anacrónico, pero sí ser conscientes de que hoy, 50 años después, todavía tenés políticos en Argentina que se quedaron en el tiempo, y el mejor exponente de ese es Axel Kicillof. Axel Kicillof acaba de presentar un libro que es de Smith a Keynes. Parece que para él no existe el resto, cómo siguió evolucionando la historia, la ciencia económica. No habla de la batalla que dio, obviamente, después de Keynes. No solo estuvo Hayek dando la gran batalla a Keynes para que el mundo se diera cuenta directamente de la estafa intelectual que es Keynes, sino después esa batalla que dio Hayek contra Keynes, que no la ganó Keynes, evidentemente no la ganó Keynes, que Hayek era un discípulo de Mises. Mises fue por lejos el mejor economista de la historia de la humanidad a la fecha. Y vos fíjate que Hayek era el discípulo, le dio batalla con una altura y un nivel conceptual brillante. No obstante, el mundo quedó enceguecido por, si querés, el estilo de Keynes. Pero después, en los 80, así como se bajó del ring Hayek, que no pudo, y se subió al ring Milton Friedman, y Milton Friedman tenía más carisma todavía que Keynes, al margen que encima, acá fíjense la batalla cultural que vivimos nosotros las últimas 2 décadas, la hizo el mundo durante los 70, los 80 y los 90, principalmente durante los 60, 70 y 80. Por eso te digo que Argentina va con un rezago notable en la ciencia económica, donde el máximo, el kirchnerismo, tiene un problema, el peronismo en general, ¿no? Que tiene un pozo gravitacional hacia los 70, no puede salir. Vos, cualquier cosa que analizás de los 50 va a terminar en los 70, y cualquier cosa que analizás del kirchnerismo va a tener olor a los 70 en su política económica, en su idea política, en todo su... De hecho se llama la cámpora, todo ese movimiento, así que el olor a los 70 está todo el día emergiendo. Pero cierro con esto. La batalla cultural que finalmente ganó Milton Friedman, y poniendo en evidencia la estafa intelectual que había sido Keynes, fue en los 80. En los 90 los emergentes también se dieron cuenta y empezaron a salir de toda esa estafa intelectual, pero después aplicó el pozo gravitacional, los argentinos apostaron en el peronismo, y el peronismo nos llevó a los 70. Y teníamos la política económica de los 70 en pleno 2010-2020. Ahora, toda esa discusión que planteás, que tal vez se dio en los 70, 80, etcétera, con todos estos nombres en danza, sí, pareciera que a veces se repite hoy con otros nombres. Sí. Milei, Kicillof, etcétera. Recién lo nombrabas a Kicillof. ¿Lo ves como presidente?
No, a ver, primer punto, Kicillof es un exponente de esto de una Argentina quedada en el tiempo, de una Argentina quedada en los 70, te lo pone el título directamente, si presenta un libro que se llama De Smith a Keynes, se quedó en el tiempo el muchacho. Es como que no quiere... Keynes falleció por los 40, Milton Friedman falleció en el 2006. O sea, directamente este hombre se quedó en el tiempo. La ciencia económica, como toda ciencia, avanza a prueba y error, tuvo errores. Hoy cualquier economista te va a decir, mirá, los conceptos que dijo Marx estaban equivocados, partían de premisas falsas, y en consecuencia todo lo que dijo Marx es un delirio que terminó en sangre. Bueno, lo mismo pasa con Keynes. Keynes costó menos, en el sentido que no costó sangre, pero sí costó un estancamiento económico brutal, lo que él es el padre intelectual de la estanflación. Y no obstante, Argentina le apostó eso, porque el keynesianismo no solo permite, el populista siempre de turno va a encontrar en Keynes el intelectual que le permite llevar la economía al déficit fiscal, sino después tuviste los estructuralistas y los desarrollistas, que son los que te justifican el desdoblamiento cambiario, el cepo y las de Hay. Entonces, todo este colectivo que es conceptualmente nos destruyó como país, todavía tenés exponentes políticos que lo proponen como oferta política, y entre ellos el principal exponente de todo esto es el kirchnerismo y es Axel Kicillof. Entonces, Axel Kicillof es directamente, como dijo Borges, en el sentido que para explicar qué es el peronismo, ¿no? Y decía que el peronismo tiene por delante todo su pasado. Bueno, ver a Kicillof y las propuestas de Kicillof es nuevamente las propuestas de saltar hacia los 70. El peronismo no está ni siquiera en la situación de reorganizarse o intentar hacer una nueva propuesta. El peronismo está en la etapa de pedir perdón. Perdón por lo que le hicieron a los argentinos. Esto incluye hasta el gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, Alberto Fernández es durante los 4 años de Alberto Fernández fue el mayor endeudamiento de la Argentina, 170.000 millones de dólares. Empapelaron todos los bancos con las famosas LELIQ y destruyeron el sistema financiero, y encima Alberto Fernández no solo cerró la economía y terminamos en esos delirios que evidentemente empiezan a salir a la luz judicialmente, sino que encima, nuevamente, ya te digo, es el esquema. Muchos pecan de todo este esquema conceptual que nace desde las facultades, estructuralismo, desarrollismo y Keynes y Marx, todo eso. Se estudia, uno sale de la facultad de la UBA con el título público y con un póster de Keynes. Es impresionante las loas, ¿no? Que hacen a todas esas escuelas que quedaron en el tiempo. Entonces vos cuando te metés ahí parece todo en blanco y negro. Entonces es como que no quisieron avanzar, pero no quieren avanzar justamente porque la única ciencia las ideas de Keynes, las ideas estructuralistas, desarrollistas, solo se pueden imponer primero con una arrogancia impresionante. Hayek hablaba de la fatal arrogancia porque quieren dirigir la vida de millones de argentinos y terminan con estos eufemismos que finalmente los controles de importaciones, las prebendas, lo llaman política industrial. Ahora, después quiero volver sobre esto y te quiero preguntar sobre el conflicto por las universidades, la universidad pública, sí, y qué hay que hacer. Pero quiero volver al punto de partida del gobierno de Javier Milei. Milei proponía muchas cosas, pero hay 2 cuestiones muy liberales que él defendía y decía: yo vengo a hacer esto. Claro. El fin del Banco Central y la dolarización. Sí. Hasta acá, por lo menos, no pudo y seguramente en este gobierno no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque no son ideas viables, cuestiones políticas. Creo que Milei es mucho más que eso. Milei es... o sea, la propuesta de Milei... A ver, esos son eslogan políticos, ¿no? Sí. Son eslogan políticos. Lo que yo lo interpreto. Son cosas que yo he hablado con él en programas sobre la dolarización y cómo hacerla, y le preguntábamos. Sí. Lo que no va a hacer está nada... por ahí en YouTube, en Animales Sueltos, estábamos con Fantino y él explicando técnicamente. No, pero ningún problema en discutir, claro, Javier, en esa época.
A ver, primer punto, creo que Javier Milei y lo que trae Javier Milei es mucho más que esos dos eslogans, que esos dos cuestiones resumieron muy bien la orientación del gobierno en el sentido de una Argentina donde iba a matar la inflación, que la dolarización era, acá se va a matar la inflación, basta de inflación. Después la herramienta, el cómo, el cuándo, al ciudadano la verdad que ya le importaba poco, me parece a mí, que quizás me confundo, pero lo que sí no quería nadie más vivir con 300% de inflación. Y la propuesta de Javier Milei es: yo vengo acá a que la Argentina se sume al mundo primero, Occidente, al capitalismo, vuelva a las ideas de la libertad, a su origen. O sea, por eso te digo que es mucho más. Acá es volver nuevamente a poner de motor las exportaciones, lo estamos viendo con el RIGI, todas las inversiones que se están anunciando con RIGI, que ya suman 140.000 millones de dólares, es la cuarta ola de inversión extranjera que va a tener la Argentina en toda su historia. La primera fueron con los ingleses, que justamente fue una estructura, un armado de inversiones muy importantes que permitieron justamente armar una estructura exportadora a la Argentina y llevó a la Argentina al primer mundo. Y después tuvimos dos otras olas de inversión extranjera directa, que fue una con Frondizi y la otra con Menem, pero esas fueron más para el mercado interno. Entonces, como el mercado interno es chico, de 50 millones de habitantes hoy, contra 8.000 millones de habitantes en el exterior, evidentemente en algún momento se satura, se agota, se acaba la inversión y entraba, si querés, en cierta crisis el propio modelo. Lo que está gestándose ahora con el RIGI es directamente, como en la primera ola de inversiones extranjeras que tuvo la Argentina, es directamente una estructura exportadora para Argentina. Lo cual eso hace que las inversiones que están llegando para armar la estructura, estos 140.000 millones de dólares, que vamos a ver en qué plazo llega, pero las carpetas y las propuestas están, se van a empalmar con el incremento de las exportaciones, lo cual te hace que Argentina primero entre en dólares por las inversiones y empalmen con los dólares de las exportaciones. Entonces voy a tu pregunta. Es mucho más que dos eslogan lo que está la propuesta de Javier Milei, que incluso andás a ver si en un plazo, a ver, el gobierno todavía no terminó, y andás a ver si no tiene otros 4 años y tranquilamente puede terminar esto en una dolarización. Los no dólares. Dólares va a haber. Sí. En lo personal yo no abogo por la dolarización, sí por la plena libertad de moneda, plena, donde la plena incluye el peso. O sea, el Estado tenga su moneda, pero que si cualquier argentino quiere ahorrar en cualquier otra moneda, no esté como vimos durante décadas acá, que el Estado nos ponía un cepo y es más nos trataba como criminales. Criminal no es una exageración, son delitos penales. Del propio Estado nos decía que si nosotros comprábamos dólares con todo ese delirio estructuralista de que ellos son los que dicen hacia dónde van los dólares, o sea, un burócrata de turno, usualmente un fracasado, le dice a toda la sociedad con una arrogancia, una pedancia impresionante como para estar, y un abuso de poder notablemente impresionante, bajo el eufemismo de política industrial, le saca libertades a los ciudadanos. Y después hacen un reparto de dólares en nombre de política industrial, que no es nada más que un reparto de favores a empresarios y a militongos. Yo quiero hablar un poco de la micro, se habla mucho de la macro, pero en las últimas encuestas un poco lo que se viene viendo es preocupación por parte de la sociedad respecto a cuestiones micro, desde el no llegar, la preocupación por no poder llegar a fin de mes, ¿no? Que obviamente está dado por varias cosas. Salarios que quedaron medio ahí trabados, la inflación. ¿Qué estás viendo vos de la micro? ¿Entienden desde el mundo libertario, digamos, esa preocupación que hoy tiene la gente? Perdón, y aparte, ¿está bien llamarlos libertarios o hay otro nombre? A ver, la libertad avanza. Son cercanos al gobierno. Por supuesto. Estuvimos como país tanto navegando en ideas de izquierda que no sabemos diferenciar entre liberal y libertario. O incluso entre liberal, libertario, anarcocapitalista, o incluso liberal, libertario, minarquista o anarcocapitalista. Lo cual, fíjate lo que tenemos que aprender de la cultura liberal como sociedad. Digo libertario pensando en el partido político, porque digamos está cercano al gobierno, y no es algo para ocultar, digamos. Si en un momento te dije que Mises es el mejor economista de la historia, entonces estoy más cerca a la escuela austríaca que a otra escuela. Y no obstante, tengo la carita de Milton Friedman, porque Milton Friedman, como avatar... Hay una mezcla de muchos economistas ahí. Porque lo que me fascina de Milton Friedman fue la batalla cultural. Él dio la batalla cultural que... mi granito de arena lo doy en Argentina, obviamente, no vale nada,
Pero si querés, lo que me fascina de Milton Friedman fue la batalla cultural a nivel internacional. La batalla que dio contra Keynes es algo que a cualquier economista le fascina. A ver, esto es streaming para los pibes que por ahí no saben de qué estamos hablando. Von Mises, von Hayek, economistas de la Escuela de Austria, claro, adentro de una universidad enseñándole a gente, que después salían a trabajar, etcétera. Claro. Friedman se involucra en la política con Ronald Reagan y toda la época conservadora de principios a mediados, fines de los 80, y de alguna manera se consagra esa idea económica con el fin del comunismo y dice, bueno, las ideas de Friedman son las que finalmente hacen que el capitalismo venza al comunismo en la economía. Sí, que venza a Keynes. Corregime si pero esto es APB, digamos, para ver de dónde viene este debate. Y justamente en esta diferencia entre liberal y libertario, vos fíjate que los liberales de la escuela neoclásica, ¿no? Si querés, ellos hablan de las fallas de mercado. Y el libertario nunca te va a hablar de fallas de mercado. Incluso te va a decir al revés: si alguien tiene fallas es el Estado. No fallas de mercado. La falla de mercado no existe, porque conceptualmente, si vos decís que falla el mercado, es que falla la libertad. ¿Qué es el mercado? La interacción entre nosotros de manera libre. Entonces, no hay manera que el neoclásico te dice, no, pero hay externalidades, no hay acceso a la información, hay monopolios, no sé. Entonces, a todas esas cuestiones, el neoclásico la llama fallas de mercado. Eso al de la escuela austríaca lo irrita, dice directamente no existe. Todas esas cosas que están diciendo es bien porque no están bien definidas los derechos de propiedad de las cuestiones. Entonces, como no están definidos los derechos de propiedad, quedan abiertas algunas cuestiones, o directamente son que generan las propias fallas son intervenciones que maduraron y que generaron un efecto, y los neoclásicos quieren sacar un clavo con otro clavo. Y el austríaco dice, no, el Estado se tiene que retirar y en el marco de la libertad vas a encontrar el mejor equilibrio de mercado, sin la intervención estatal. Entonces, vos fíjate que así como los zurdos es directamente la planificación y la arrogancia de una mesa, Keynes directamente ya empieza no en esa magnitud, pero sí más estructuralista y desarrollista latino, que se cree que puede organizar la macroeconomía y directamente con gasto público y todo eso, todas esas cuestiones de base. Después tienen los neoclásicos que no están con Keynes, pero siguen interviniendo en la macroeconomía porque dicen que existen fallas de mercado, y después vas a tener directamente la escuela austríaca que dice, hermano, no existe la falla de mercado, porque conceptualmente si decís que existe la falla de mercado es que decís que hay una falla en la libertad, y la libertad no tiene fallas. Ahora, pará, porque me desviaron los dos. Los dos me desviaron en el tecnicismo. Vos fíjate que a veces vos, me llevan. Carlos, te sumaste. Sí, es verdad. No, culpa mía. Es verdad. Pero mi pregunta original es, si querés vamos a decir, volvamos. Los economistas cercanos al gobierno, para no poner ningún título en general, es cómo leen y entienden, son conscientes y reitero, cómo leen estos números que hasta ahora traen las encuestas, que hablan de una preocupación de una buena parte de la sociedad sobre varias cuestiones de la micro. Pero fíjate cómo armás la pregunta, como si son conscientes y son como que lo ponés en duda. ¿Cómo lo leen? Sí. Lo ponés en duda. Y porque son gobiernos, y los gobiernos siempre, o sea, somos periodistas, los gobiernos siempre nos niegan las cosas, nos dicen que la economía está mejor de lo que va. Sí. Entonces estoy acostumbrada como periodista a preguntar, optimista, ¿son conscientes? Obvio. A ver, que cualquiera que esté en la gestión, obviamente está en la gestión, va a ser optimista, porque si no, no va a estar en la gestión. Bueno, por eso. Pero bueno, yo ahora... No, pero vos la armás como diciendo, no, mira, los liberales no son conscientes. No. O sea, no tiene nada que ver con los liberales. No, está bien. Te estás tomando una atribución que no. No, está bien, pero igual está armada rara. Es como que ellos son conscientes... Pero vos estás cerca del gobierno. No, por supuesto, pero igual la armás rara la pregunta, como porque pareciera que solo una parte de la sociedad es consciente de los Presta atención. Del daño que tiene el tejido social de Argentina después de 70 años de socialismo. Son conscientes porque son gobierno y cómo lo leen. Sí, primero, yo no soy
gobierno. Punto Bueno, no pero está cerca de Milei. Ya lo sé. A ver, yo defiendo las ideas de la Tampoco nos hagamos los onzos. No, yo defiendo las ideas de la libertad, que hoy, por primera vez, en la historia argentina, se están defendiendo esas ideas. Me conoces desde Twitter y desde que antes, yo estaba con estas ideas desde que antes exista Twitter. Yo me acuerdo cuando yo tenía 500 seguidores y estábamos con Igual estas ideas. seguís sin responderme la pregunta. Dale. No, no. Vamos a la No, pregunta. dale, vamos a la Te la voy a pregunta. reformular por tercera vez para que sea como a vos te gusta. Pues listo. ¿Qué lectura hacen los economistas cercanos al gobierno sobre Sí. las preocupaciones de la gente sobre la Que micro? son genuinas, que son válidas, por supuesto. Y obviamente que si vos venís de una tragedia social como fue el peronismo durante las últimas décadas, obviamente en 5 minutos no vas a ser Suiza. No hay manera de lograr ser Suiza. Ahora, no hay duda de que durante estos 2 años se lograron resultados concretos y objetivos, porque por suerte, gracias a Dios, se recuperaron las estadísticas públicas justamente para que no hablemos de sensaciones. El propio INDEC está diciendo ahora que el nivel de pobreza hoy es el más bajo en los últimos 7 años. Independientemente de cuánto bajó, hoy el nivel de pobreza es el más bajo en los últimos 7 años. Es decir, tenés que pasar toda la experiencia de Alberto Fernández e irte a los primeros 2 años de Mauricio Macri para encontrar un nivel de pobreza más bajo. Que por cierto, Mauricio Macri tuvo los niveles de pobreza más bajos desde el 2001 a la fecha. Entonces, evidentemente, y aparte tiene que ser casi obvio que si bajás desde 300% en la inflación a 30%, por lo tanto la inflación directamente detona y come el salario de la gente. Entonces, si vos bajás fuerte la inflación, la pobreza claramente va a bajar. Entonces, lo que estamos viendo es eso, que baja la inflación de 300 a 30 y en consecuencia bajó también notablemente la pobreza. Ahora, ¿se solucionó todo? Por supuesto que no. La propia INDEC estamos diciendo que hay un 30% de pobres. Y mucho más que eso. Los países desarrollados tienen salario promedio de $4.000. Nosotros tenemos salario promedio que nos llega a $1.000. O sea que nos faltan $3.000 de salario. El costo de apostar a Keynes, al estructuralismo, al desarrollismo, tiene un número concreto. Son $3.000 de diferencia de salario con los países desarrollados. A ver, te lo Exactamente, llevo- que es Perdón, a mucho. vos, Es que perdón. cuando te cae la ficha de cómo perdimos el tiempo, cuando nos cae la ficha como sociedad del cómo perdimos el tiempo con ideas desacertadas, es que de ahí podemos salir. Como economista, ¿qué es lo que hoy más te preocupa? Si tuvieses que poner un orden de prioridades, es decir, de esto que hablábamos de la micro. Mira, Sí. hoy esto es lo más preocupante o lo que más rápido hay que atender, después Sí. sigue esto y esto. No, acá el orden de prioridad es político. O sea, si Argentina entendió el cambio de modelo que estamos haciendo como sociedad, no como gobierno. Argentina está haciendo un cambio de modelo económico, se está actualizando y ayornando, se está metiendo al siglo XXI, estamos haciendo economía en 4K, buscando actualizar, ¿no? Apretar F5 y actualizar las leyes económicas de Argentina, sacar de todo ese badaje obsoleto de los 70 que justamente es para el reparto de prebendas y el reparto de la economía entre varios empresarios, entender de que Argentina fue estafada intelectualmente por mucha gente y que encima proponen lo mismo. En consecuencia, cuando vos entendés eso, y todo eso se resume finalmente en el riesgo Cuca. El riesgo Cuca es finalmente una Argentina que vuelva al pasado. Pará, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí porque vamos a hablar del año que viene. Pero quiero volver, vos dijiste recién empresario. Y yo te reconozco que los hay. Sí. Y los he entrevistado y los conozco. Dice que modelos empresarios industriales que no resisten sin una mega protección. Lo vimos ¿No? ahí. Y que terminan con precios fuera del mercado y productos fuera del mundo. Te lo tomo. Sí. Ahora, por acá, en este ciclo, pasaron muchos pymes metalúrgicos que son proveedores de vaca muerta, que son proveedores de empresas químicas, Sí. del campo, que dicen, mirá, yo compito contra todos. Compito contra Europa, compito contra... Abrime Mercosur Unión Europea porque yo voy a competir. Sí. Abrime contra Brasil, abrime. Sí. Pero tengo un problema con China. Pero tengo un problema con el dólar, pero tengo un problema de cosas puntuales. Por Y me supuesto. parece que son reclamos de absoluta buena fe. Por supuesto. De tipo que la apuestan. Por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Bueno, ¿y qué hacemos Bueno. con eso? Porque el Pero- tipo tiene una crisis. Dice, mirá, voy a tener el caso concreto. El jueves pasado, no el anterior, el dueño de Pauni. O sea, igual, ojo, no me gusta llevar a personalizar, no, no me pero- gusta. está bien, pero- Hablamos, no, en serio, porque terminás Está bien, hablando de la familia sácalo. de una persona, no me gusta. Lo Hablemos sacamos. conceptualmente. Lo sacamos. Sí.
sectores que te dicen, mira, yo apoyo, abramos, compito y puedo competir y puedo ganar. Sí. De igual a igual o en ventaja competitiva. Perfecto. Pero no puedo, por esto y por esto. Perfecto. China, por ejemplo. Y es un tema. A ver, vamos a desgranar todas estas cuestiones. Arranquemos primero Mercosur y después China. Sí. En lo que es Mercosur o la apertura económica que está viendo Argentina, Argentina no está abriendo la economía, está descubanizando la economía, lo cual es diferente. El nivel de y incluso no me gusta usar el término protección, porque no se está protegiendo. Y si se protege algo, son negociados de alguno, no se protege empleo. Entonces, el nivel de protección que le genera el Mercosur con un arancel que incluso llega hasta el 30% en algunas 35. cuestiones, 30-35%. Vos fíjate que Trump, cuando subió el año pasado los aranceles, llegó a 15%, ¿no? Claro, bueno. Y era un delirio para absolutamente todo el mundo, lo cual comparto. Paréntesis, fue una estrategia de negociación. Cierro paréntesis. De hecho, hoy ya bajó. Pero voy al punto de que si fue un delirio que la suba al 15%, calculá una Argentina del Mercosur con 35%. Y sobre el 35%, la Argentina prebendaria pedía todavía más protección, a punto tal que ya llegábamos a cupos. Directamente vos no podés importar, que son los arancelarias, de las medidas antidumping, incluso de doblamiento cambiario, o sea, las iras, ¿no? Toda esa tragedia que vimos de los argentinos. Entonces, una cosa es, Argentina está descubanizando el comercio para ponerse al mismo nivel de libertades o estar dentro del mismo cerco que Paraguay, Uruguay o Brasil. Entonces, acá no se está abriendo la economía, se está descubanizando la economía para tener el mismo nivel de libertad que tiene un brasilero. Que alguien me diga que el consumidor argentino no se merece la misma libertad que un brasilero ahora. ¿Por qué? Entonces, ahí entendemos que todo el verso de apertura indiscriminada es un chiste directamente. Dentro del Mercosur es un chiste. Porque Mercosur directamente es uno de los bloques más cerrados con aranceles que son directamente delirantes. Ese para cerrar tema Mercosur. Y ahora vamos a China. China está no podemos englobar a China en un solo concepto. Son 1.400 millones de habitantes, creo que hoy era un poquitito menos, son 1.300, por ahí 1.300 millones de habitantes. Imagínate que solo 400 millones ya están jugando con las reglas de Occidente. Es del tamaño de todo el continente americano o de toda Latinoamérica, de toda Norteamérica o de toda Europa. Entonces, hay una parte de China que ya juega con las reglas de Occidente y son muy competitivos esta gente. Y vos no tenés por qué cerrarle al ciudadano argentino, decirle que no puede comprar con las reglas, el punto no menor es cuando ponga las reglas de Occidente y con los parámetros de calidad y de cuestiones medioambientales y cuestiones, vamos a algún ejemplo chiquitito, imagínate un juguete que viene desde China que lo puede chupar un menor y vos necesitas la seguridad que ese juguete no tenga plomo en la pintura. Bueno, tuvo Roberto Piazza acá en el programa diciendo la ropa que viene de China es mala. Bueno, por eso, porque él engloba a toda la China en una sola China y está mal. Porque ya te digo, obviamente estoy haciendo simbólico, no sé qué magnitud de China hoy ya sabe jugar con las reglas de Occidente y con los estándares de Occidente. Déjame poner 400 millones. ¿Por qué? Porque la propia Unión Europea y los propios Estados Unidos, el principal comercio que tienen es con China. Y ellos son los exigentes. Entonces, todo lo que se pueda vender desde China a Europa o a Estados Unidos tiene que entrar a Argentina. ¿Por qué? Porque como aprovechamos que nosotros somos una economía chica, hacemos lo que se llama externalidad positiva. Entonces hacemos, mirá muchachos, todo lo que ellos los habilitan, incluso podemos ser exigentes en simultáneo en los dos, cosa que no sucede en todos los productos, en simultáneo los dos puede ingresar a la Argentina de manera inmediata. Entonces vos tenés que ya 400 millones de chinos de la economía china, ya que ingresa a Europa y que ingresa a Estados Unidos, tranquilamente puede ingresar a la Argentina porque cumple todos los estándares. Después queda otra China del cual quizás no cumple todos los estándares y ahí sí hay que directamente decir no, pará. Ojo que si no cumplís los estándares yo no puedo garantizar cuestiones medioambientales, cuestiones de salud de la población. Este pequeño ejemplo que te estaba advirtiendo de que si el juguete tiene pintura de plomo o no, es extremadamente peligroso. Así que ahí evidentemente hay que tratar a la China con
la institucionalidad que tiene Estados Unidos y Europa, ya sabemos que cualquier cosa que venga desde allá no va a tener un peligro para la salud. Ahora, lo que venga de China y de tantos otros países que todavía no tienen esos niveles y esos estándares, bueno, ahí sí hay que tener un ojo, una mirada, e incluso pueden, porque viene con plomo, finalmente vienen a precios que no son, son completamente irrisorios porque no están cumpliendo normas internacionales. Entonces te depreda un mercado o incluso pone en riesgo la salud de muchos. Así que por eso hay que subdividir a China en dos grandes mundos. Te hago el otro ejemplo con las dictaduras, no hay que comerciar. Imagínate si yo llegaba acá y te traía un habano cubano. Y vos decías, che, mirá qué lindo gesto, un habano cubano. Y tu primera pregunta... Me hubiera parecido raro, pero... Sí, literalmente raro. Creo que iba a agradecer más el ron, pero... Sí. Un ron puede ser. No, pero un ron... Bueno, vamos con un ron. Ojo, el ron salvadoreño. No, pero vamos a abiertamente una dictadura. Entonces vos de repente decís, che, pero pará un segundito, esto no tiene explotación infantil, ¿no? Y vos decís... Y entonces digo, mirá, lo traigo de Cuba, no tengo ni idea de cómo se llegó a este producto. ¿Por qué? Porque no tiene instituciones como para que te den esas garantías. Entonces vos decís, no, pará, entonces no lo quiero. Yo no quiero ser el último, el que terminó financiando y ser el último eslabón de una cadena que arrancaba con explotación infantil. Entonces, la institucionalidad del Occidente, de comerciar con los valores de Occidente y en consecuencia los estándares de Occidente te permite que entre Occidente el comercio tiene que ser absolutamente libre. Argentina tiene que comerciar de manera libre con toda Europa, con todo Estados Unidos, con toda Australia y con todo Occidente. Ahora, con los países que no son libres se negocia no solo mercado por mercado, no solo empresa por empresa, producto por producto. Y para que eso sea más simple para Argentina, por suerte ya lo hacen los europeos y los americanos, entonces nosotros nos podemos colgar como externalidad positiva que lo que venga autorizado para ingresar al mercado europeo o al mercado americano puede ingresar ya directamente al mercado argentino. Quiero volver Ojo, es una opinión mía. Quiero volver sobre este concepto que decías recién, ¿no? Que hay que descubanizar la economía argentina, creo que fue eso lo que dijiste. ¿Qué significa que está cubanizada nuestra economía? Bueno, como nos cocinaron a fuego lento, parece que no nos damos cuenta que la Argentina estaba directamente yendo a Cuba con el kirchnerismo. Los controles cambiarios, los controles de las importaciones, los controles de precios, son todas políticas económicas que usualmente usan las dictaduras, usualmente se ponen en Cuba. Lo que acá llamábamos precios cuidados, en Venezuela se llamaba precios justos. Lo que acá llamamos empresarios, en Venezuela se llama enchufados. Entonces, era la misma política económica, con los mismos léxicos y con los mismos resultados. Cuba no tiene reservas, Venezuela no tiene reservas, Bolivia no tiene reservas, y acá, como pasó Cristina, Argentina tampoco tiene reservas en el Banco Central. Entonces, la misma política económica, Argentina fue el único país en democracia, porque lo loco es que el comunismo se impone a tiros, pero Argentina fue el único país en democracia que lo elegía de manera voluntaria cada 2 años. Democráticamente decía, sí, vamos por ahí. Y vos fíjate que el cepo, los controles sobre el mercado de cambios, el Banco Central cumple 90 años hoy y ya vamos 75 años, de los 90 años, 75 años fueron con cepo. Y toda la locura estructuralista y desarrollista era lo que cerró la economía argentina durante las últimas décadas. Después sobre eso, llevalo al fuego máximo y tuvimos kirchnerismo que directamente a la propuesta de arrogancia latina, de estructuralista, desarrollista y todo lo que vivimos, ponelo a fuego máximo y nos vamos a tener kirchnerismo directamente, que ya todas estas políticas solo se aplican en regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque vos necesitas la arrogancia de un burócrata que te diga quién pasa y quién no. Porque vos, y cierro con esto, vos fíjate que todos tenemos estamos bajo la misma constitución, todos tenemos el mismo DNI y no obstante había un burócrata que decía vos pasás y vos no. Vos pasás al mercado de cambio, pero vos no pasás. Vos pasás al mercado de importaciones, vos podés importar, pero vos no. Vos le podés vender a Juan, pero no le podés vender a John. Eso es la arrogancia de estas políticas supuestamente industriales que van directamente a sacarle las libertades a los argentinos bajo la arrogancia de un burócrata que los argentinos le regalaban por
por partir de premisas falsas y tener de Dios a Keynes, a los estructuralistas y a los desarrollistas. Todo eso es lo que está colapsando hoy en Argentina y teniendo nuevas ideas económicas más actualizadas a este siglo, que de repente hablamos de Milton Friedman, de Hayek o de Mises y de toda la escuela, si querés más, de este siglo que busca la globalización como eje de crecimiento económico. Tendría que haber una ley para la independización la independencia del Banco Central, que es una idea que han traído varios de nuestros invitados acá. Bueno, a ver, en los 90 había la ley, ¿no? La ley de convertibilidad sumaba también de que por el Estado, el Banco Central no podía emitir para financiar al Estado, ¿no? Por ley. Lo cual el kirchnerismo, claro, como le quería dar a la maquinita, tira esa ley abajo y obviamente ahí tuvo la herramienta legal para matarnos con inflación y llegar al 300% de inflación, o que se resumen los 3 ceros que tuvo hoy agarramos cualquier billete, tiene 3 ceros adicionales, es la cicatriz monetaria que dejó el kirchnerismo, producto de toda la emisión monetaria que hizo durante las 2 décadas, para financiar al Estado, para comprar votos, para intentar ganar las elecciones. Entonces, en esa lógica. Entonces, volviendo a tu pregunta en particular, no solo tiene que tener por ley que no puede financiar al Estado, tiene que tener por ley para mí que no pueda nunca más poner ningún tipo de restricciones al mercado cambiario, nunca más nada de eso, y también tiene que tener por ley que no pueda tener deuda remunerada al Banco Central. E independiente del Ejecutivo. Por eso desde el vamos, completamente independiente del Ejecutivo. Si uno tiene esas 3 leyes, es decir, no emito para financiar al Estado, no emito deuda remunerada, y la otra que había dicho era y la tercera que había dicho ¿cuál era? Y que vos no pueda poner cepos, mirá la que me estaba olvidando, que no pueda poner ningún control, que no pueda nunca más decir que ciudadano argentino puede acceder al mercado de cambios y cuál no. Un delirio cósmico que solo se aplican en dictadura. Hacerlo por ley para que nunca más ninguno lo haga. Y después, dada la permeabilidad que tiene el político argentino sobre las ideas de Keynes, que es el que justifica el gasto público, metamos por ley, como tienen muchos países, que directamente no se pueda tener déficit fiscal. Entonces vos le sacás todas las herramientas que usualmente usa un populista para reventar a los ciudadanos, que es la emisión monetaria y el gasto público. Quiero tocar 2 temas y después cerramos con el tema universitario y te vamos a presentar a un segundo invitado. Pero Dale. antes quiero cerrar cuestiones económicas con vos. ¿Estamos condenados a vivir con una inflación con un 1 por delante, un 2 por delante? No, para nada. Argentina estructuralmente mató la inflación porque ya no emite para financiar al Estado y la va a reventar ya definitivamente cuando acceda al mercado de deuda y pueda hacer rollover de la deuda. Donde entonces el Banco Central ya no emite ni para financiar al Estado, cosa que ya hace 2 años y medio que no lo hace, ni tampoco tenga que emitir para comprar dólares. Entonces ahí colapsa por completo la inflación, se va a 0. La inflación tiene que ser 0, no un poquito, 0. La inflación siempre es una estafa del Estado al ciudadano, por lo tanto tiene que ser siempre 0. Esto de un poquito de inflación es otra de las tantas estafas que los neoclásicos hasta la tienen como mártir. Entonces, el austríaco no, el austríaco dice la inflación es una estafa y tiene que ser 0. Y para que sea 0... ¿Y qué falta? Bueno, ¿Cómo? hay un paper del FMI que dice que los países que llegaron a 3 dígitos de inflación, como es Argentina, usualmente tardan más o menos entre 4 a 8 años a llegar nuevamente a un dígito de inflación. Por lo tanto, Argentina está en ese rango, posiblemente llega a un dígito de inflación. Si no es el año que viene, no creo el año que viene, o me costaría creer que sea el año que viene, me sorprendería que es el año que viene. Dígito anual, por supuesto. Sí. Pero no tengo ni la más mínima duda que si Javier Milei es reelecto el 2028, no solo va a ser uno de los mejores años de Argentina del último siglo, sino que Argentina ahí arranca nuevamente a vivir con un dígito de inflación, cosa que lo perdió en el modelo el modelo que Keynes es una garantía de ir a la estanflación, es decir, mucha inflación y estancamiento económico. Como estamos abandonando las ideas de Keynes, Argentina en un lapso de 4 o 5 años, no tengas duda que Argentina va a estar como en el resto del mundo que le ganó la inflación. Nosotros, como apretamos F5 y actualizamos el badaje intelectual de cómo hacemos ciencia económica, no tengas duda que Argentina, como tantos otros países en el mundo, también va a tener inflación de un dígito. No es algo difícil, no es algo imposible de hacer. Si lo hicieron tantos países, ¿por qué Argentina no?